Hola, yo soy Mila Sofía Castilla Pichardo, tengo 39 años, soy una persona trans, eh, hice mi transición a los 32 años, tengo 39, o sea, ya llevo 7 años viviendo mi rol y bueno, estudié teatro, ahora me dedico a la gestión cultural para Secretaría de Cultura y bueno, vivo sola, no tengo pareja, esa soy yo así a grandes rasgos. Muchísimas gracias, Mila, por estar aquí, por compartir este espacio con nosotras, con nosotros. Y bueno, pues yo soy Mayra, yo soy médica sexóloga clínica y bueno, también soy cofundadora de Sayume Sí. Y nuestra intención con estos eventos en línea, pues es dar a conocer información que nos sea útil a todas las personas que sea posible, que se dejen. Y les quiero contar un poco de dónde surge este tema. Resulta que hace aproximadamente un mes y medio, hicimos una encuesta a padres, madres y cuidadores primarios de niños y niñas entre 4 y 11 años acerca de las dudas que tienen de las sexualidades, ¿no? O sea, como también nosotros refrescarnos con respecto a cuáles son las dudas que hay allá afuera. Y resulta que un padre o madre, no sabemos porque no era anónima la encuesta, nos decía que, o sea, bueno, la pregunta que nosotros hacíamos era cuáles son las charlas que consideras útiles como mamá, como papá o como cuidador respecto a temas relacionados con la sexualidad. Y entonces alguien nos contestó que quería conocer y dar a conocer a sus hijos e hijas la diferencia entre niños y niñas, no solo las condiciones relacionadas a los órganos sexuales, así tal cual lo especificó, y mencionó, sino con el abordaje de la liberación sexual, y lo ponía entre comillas, y los diferentes géneros de moda. Entonces, bueno, pues si están de acuerdo, vamos a hacer, o sea, voy a hacer brevemente como la parte teórica y después me gustaría, Mila, si quieres, nos compartas tu experiencia. Entonces, primero, pues nuestra intención, pues, es informar, desmitificar y promover la educación con respeto, porque la educación sexual no está peleada con los valores de las familias ni nada. Y es importante mencionar que no es una moda, ¿no? El género no es una moda, ha existido en un montón de contextos, en un montón de países, en un montón de culturas, desde tiempos inmemoriales. Más bien forma parte de la diversidad a través de la cual abordamos la sexualidad, porque el género está muy vinculado a las expectativas sociales con respecto a lo que es ser hombre o ser mujer. Y entonces yo les invito a justo hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, a quienes nos están viendo y a quienes están aquí presentes, a que se hagan la pregunta para sí mismos, ¿qué te hace hombre o qué te hace mujer? ¿Desde cuándo lo sabes y cómo lo supiste? Me parece que es fundamental hacernos esa pregunta y obviamente estar muy atentos a las respuestas, a las propias y si podemos conocer las respuestas de otras personas, para que nos demos cuenta justo cómo hemos internalizado un montón de diálogos externos de instituciones, escuelas, familias, religiones. Y casi siempre, la gran mayoría, y ustedes lo pueden ver en redes sociales, se van mucho a los órganos sexuales y se van mucho a los cromosomas. Lo cierto es que les cuento que hay investigaciones que se han hecho en grupos de niños y niñas en preescolar. Les preguntan directamente si son niños o niñas, ellos y ellas responden y cuando les preguntan qué órganos sexuales tienen entre las piernas, no pueden nombrarlos. Y eso en México pasaría también porque los padres y madres de familia suelen saltarse el nombre de los órganos sexuales o no lo dicen cuando están enseñando las partes del cuerpo a los niños, que casi siempre es cuando están apenas aprendiendo a platicar o a hablar entre el año y año y medio. Entonces, rápidamente en esta imagen, quiero hablarles de la diferencia que hay entre conceptos que son básicos en las sexualidades y que se pueden ir informando quienes nos ven y se puede ir informando a las infancias, a las niñeces y a las adolescencias de estos conceptos para que vayan revisando las diferencias y la relación que hay entre todos ellos. Entonces, el sexo se refiere a los órganos sexuales efectivamente, pero no solamente. En realidad se refiere al cuerpo, su estructura y su función, específicamente sí, órganos sexuales pélvicos externos, internos, los cromosomas, cómo nos vamos a desarrollar los caracteres sexuales secundarios a través de las hormonas. Eh, y aquí es muy importante aclarar que no existen solo dos sexos, ¿no? O sea, hay biólogos que mencionan cinco sexos y sabemos
que los estados intersexuales también hay diferentes variabilidades de la función y la anatomía que existen en los cuerpos para poder diferenciar a las personas. Em, la expresión de género es cómo decidimos expresar nuestro ser. Y eso puede ser a través de cómo hablamos, de cómo nos vestimos, de nuestros manerismos, nuestras actitudes, y sí pueden ser variables a lo largo del tiempo, pero yo les quiero hablar un poco de la vestimenta. Si ustedes pusieran a grupos de preescolares, ¿no? Y también adultos en un cuarto donde pueden elegir libremente, sin juicio, en un espacio seguro, cualquier prenda que puedan utilizar y que haya de todos los colores, sabores, tamaños y tenerlas que clasificar, tenderían a elegir cierta ropa y ciertos colores. Y los niños y las niñas lo harían sin tener que diferenciarlo como se diferencia, por ejemplo, en una tienda departamental. Entonces, la expresión de género a cierta edad es libre, pero también hay que mencionar que hay espacios en donde no es libre esta elección. Por ejemplo, en algunas escuelas o hasta en los trabajos, ¿no? O hasta en algunas fiestas hay que vestir de etiqueta y es muy específica la vestimenta que se requiere y está muy dividida en dos, ¿no? O sea, básicamente se esperan dos géneros. Pero se sabe que pues, la expresión de género en realidad puede variar muchísimo y la ropa en sí no tiene género. Le hemos puesto o le hemos asignado uno. La identidad de género está muy vinculada a la pregunta que te hacía hace rato, ¿no? O sea, si a ti te preguntaran si eres hombre o mujer, responderías automáticamente y no pensarías en tus órganos sexuales como los niños no lo hicieron. Entonces la identidad no se ve, es algo que sabes y es algo que sientes. Claro que se va formando también socialmente, pero existen un montón de estudios y pasajes en la historia que te invito a conocer, de que esta identidad no solo se forma desde el punto de vista social, también hay componentes biológicos que la están determinando y diferentes etapas en el neurodesarrollo. Y finalmente la atracción sexual, que está representada aquí en el corazoncito, pues habla de hacia quiénes nos sentimos atraídos o atraídas. Y les cuento que yo llevo 15 años preguntándole a diferentes foros, a diferentes personas, cuál es la edad en la que se dieron cuenta que se sentían atraídos hacia alguien. Y la mayoría me contesta entre los 8 y 9 años. Hay quien se va mucho más adelante y hay quien me dice, yo desde el kinder sabía que me gustaba mi maestra, mi maestro, etcétera. Entonces, está interesante también porque aunque no es el tema ahorita, cuando un niño dice que le gusta otro niño, dicen que se tiene que esperar hasta los 18 años y esto lo pueden ustedes mismos investigar y también leer en revistas científicas que la orientación sexual se sabe desde muy temprana edad. A veces no la expresan por la coerción que hay en la sociedad, es decir, la salud física y mental está fuertemente vinculada con cómo nos relacionamos en la sociedad, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir y pues me gustaría preguntarte, Mila, justo, ¿no? O sea, como digo, dando esta introducción desde tu experiencia, ¿no? Desde lo que tú has vivido y lo que nos quieras compartir, ¿cómo te hubiera gustado que tus cuidadores primarios, yo pienso no solo en mamá y papá, sino también hasta en docentes, ¿no? O en tíos, en gente cercana, ¿cómo te hubiera gustado que abordaran estos temas entre los 4 y los 11 años? Y si crees que es posible que se pueda hacer hoy, así como lo preguntaba esta persona en la encuesta. Bueno, pues yo creo desde mi experiencia, digo, nací en una familia que no era, que yo les llamo homofóbicos pasivos, ¿no? Y con eso me refiero a que era una familia que no expresaba abiertamente su homofobia, pero era una homofobia más bien como perfilada hacia invisibilizar otras entidades, ¿no? Ejemplo, yo tuve un tío que era gay y siempre era como, nunca se dijo como de Ferel, el tío Ferel es gay, ¿no? Era como, no, él tiene novia, ¿no? Vive con su amigo, ¿no? Es una forma de homofobia que es eso, que es como pasiva, se hace desde el silencio, ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas, y yo recuerdo que la primera vez que yo me identifiqué con un ser trans, no sé, ahorita si se acuerden de alguien que se llamaba Francis, que era un artista transvesti que cantaba y que hacía imitación y así.
Y en casa de mi abuela tenían un cassette de cuando todavía había cassettes. Y en la portada estaba esta personita. Y yo me acuerdo que cuando lo vi a los 8 años, yo quedé fascinada con eso, ¿no? O sea, me sentí identificada con eso ya a esa edad. Y pasaba mucho tiempo, yo regresaba al mueble donde tenían los cassettes y tomaba ese cassette y lo observaba como continuamente. Hasta que un día llegué y el cassette ya no estaba, ¿no? Después, cuando crecí, me di cuenta que los adultos, el mundo adulto, se había dado cuenta de mi interés por ese objeto y me lo habían quitado, ¿no? Lo habían desaparecido, lo habían hecho perdedizo, ¿no? Yo creo que lo primero es que me hubiera gustado que se le diera la posibilidad de ser visible a otras entidades, ¿no? A mi tío, al cassette, ¿no? Creo que eso es como lo primero, ¿no? O sea, antes de entrar, digamos, a una actitud proactiva o incluso antes de hablar, lo primero es naturalizar que hay otras identidades y que no tienen nada de malo, ¿no? Creo que hoy en ese aspecto se ha avanzado un poco porque hay una cierta legislación que nos protege y aunque la gente sea homofóbica, nos ve en la calle y tienen que respetar, ¿no? Tienen que aguantarse su opinión personal y darte un espacio en la sociedad, ¿no? Y ya en segundo término, ya hablando de actitudes más activas, digamos, me refiero a cosas que ya uno puede hacer, ¿no? O hablar, ¿no? Creo que, y voy a hacer como una acotación, ¿no? O sea, creo que necesitamos una sociedad más espiritual, ¿no? Y no me refiero a la religión, no me refiero a si eres católico, si eres mormón, si eres, ¿no? Sino me refiero al entendimiento de que somos más que un cuerpo, ¿no? Que hay algo que está más allá del cuerpo, ¿no? Y a mí me hubiera gustado en un momento que mis adultos, mis cuidadores, ¿no? Me hubieran ahondado en esta cosa de explicarme que sí somos un cuerpo o tenemos un cuerpo, ¿no? Pero también somos algo más, somos más que la suma de las partes de lo que solo se ve, ¿no? Porque siento que a partir de ese punto yo pude haber imaginado mi ser en potencia de lo que era y de lo que podía llegar a ser, ¿no? Tanto en el tiempo como en la naturaleza de mí, ¿no? Creo que eso hubiera sido muy valioso y bueno, ya en términos más concretos, pues sí, evitar como comentarios homofóbicos es muy importante porque justo esos comentarios, si uno escucha a su mamá, a su papá decir, y lo voy a decir como se dice coloquialmente, ¿no? De, ay, es que pinche joto, ¿no? O esas lesbianas, ¿no? Uno como niño introyecta el, eso está mal. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi figura de autoridad rechaza eso, por lo tanto eso está mal. Yo no, yo no quiero ser eso, porque si yo soy eso, entonces estoy fuera como de la tribu, ¿no? No concuerdo con esa tribu, ¿no? Esa yo creo que sería otra cosa. Y también muy importante, pues siempre ofrecer un espacio, que eso sí me lo ofrecieron a mí, eso sí lo tuve y lo agradezco, un espacio seguro y de amor, ¿no? O sea, mi mamá siempre me dijo de, pase lo que pase, hagas lo que hagas, tú siempre vas a ser mi hija y siempre te voy a amar, ¿no? Tú tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones, ¿no? Pero este hecho de que soy tu madre y de que siempre te voy a amar, eso nunca va a cambiar. Y es eso que me dijo a mis 6, 7 años, fue el rayito de luz que me hizo poder abrirme con ella cuando yo necesité hablar de quién era, ¿no? Porque sabía que mi mamá, más allá de lo que se pudiera ver por fuera, ella me amaba en esencia, ¿no? Y también, y regreso al mismo punto de espiritualizarnos, ¿no? También entender que hay algo de nosotros que se conserva en esencia, más allá de la transformación del cuerpo, que naturalmente en todo se transforma porque somos jóvenes, seremos viejos, seremos adultos. Hay una esencia que se conserva y que es como inmutable, pues, ¿no? Y el ver eso en los otros
es una habilidad que hemos perdido, ¿no? Y que creo que es súper importante el poder con la mirada reconocer al otro y decirle, yo te veo en esa esencia, te veo en el quién eres más allá del nombre, de la profesión, del sexo, de la edad, de un montón de cosas, ¿no? Que nos vamos poniendo como etiquetas porque esta sociedad nos va como etiquetando, ¿no? Eh, y entender que, pues eso, que somos algo de una naturaleza más allá de lo que solo se ve y se puede tocar, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante y que incluso no tienes que entrar como en temas de sexualidad o de, ¿no? Porque además a esa edad, pues uno sabe, o sea, antes de vivir el proceso de la adolescencia, uno como niño intuyes tu identidad distinta, pero no es una intuición erótica. O sea, no es como a los 8 años uno dice, soy mujer, pero no hay una dimensión erótica de esa identidad, solo te identificas como lo que eres. Ya después, cuando viene la adolescencia, cuando vienen otras cosas, bueno, ya esa dimensión erótica, sensual, se desarrollará en su debido tiempo y en su debido orden, ¿no? Pero creo que el hablar como de esta espiritualidad da pie a poder hablar con los niños sin tener que entrar en esos temas, ¿no? Y cuando llegue el momento, se entrará en esos temas, ¿no? Pero eso es lo que a mí me hubiera gustado desde mi experiencia, como haber sido vista y como reconocida desde mi esencia en plenitud, ¿no? Y si esa esencia se revela como una voluntad de ser, pues creo que es lo más natural del mundo, ¿no? Así yo digo ahora, mi gran tarea ha sido como reconciliarme con el mundo, con la sociedad, para ser más específica, ¿no? Reconciliar esa relación que yo rompí por protegerme con ellos y que el mundo rompió conmigo porque pues también tienen miedo pues de lo distinto, de lo diferente, ¿no? Y si un niño percibe que su papá o su mamá o sus cuidadores son lo suficientemente capaces de aceptar un mundo cambiante y un mundo que plantea muchas posibilidades, eso le quita un montón de angustia a la infancia, porque dice, ok, puedo ser un montón de cosas y nadie se va a sacar de onda, ¿no? Nadie va a sufrir, pues, ¿no? Digo, yo todavía de adulta no quería salir del closet por no dañar a mis papás. Conozco gente que ha esperado a que se mueran los papás para poder ser. Y es doloroso ver esas vidas, ¿no? Y esas vidas se marcaron en una infancia donde tus papás pues son prácticamente tus dioses, tus todopoderosos, ¿no? Y nadie quiere ser rechazado por su Dios, de alguna manera. Esa es mi aportación. Mira, te agradezco muchísimo. Voy a recapitular un poco lo que has dicho, ¿no? O sea, es muy importante esta parte de te veo, ¿no? Y quiero verte. O sea, te veo y a lo mejor no reconozco lo que veo y quiero reconocerlo, ¿no? O sea, creo que es fundamental eso, la apertura a poder descubrirte, ¿no? Y pues los niños están en esa etapa de descubrimiento, pero también los papás vamos descubriendo quiénes son los niños, ¿no? Y las niñas. Entonces, bueno, has dicho justo, pues no guardar silencio, abrir las posibilidades, ¿no? O sea, las posibilidades que ya son, no nos estamos inventando nada, ni el hilo negro, ni nada, ¿no? O sea, las personas y su diversidad somos inevitables, ¿no? Y hemos estado en la historia de la humanidad por milenios. No descalificar las experiencias diversas, ¿no? Que es también otra cosa que has mencionado. No reducir las experiencias al cuerpo, que es algo que yo veo mucho en redes sociales, ¿no? Que todo el mundo reduce la experiencia humana a 2 cromosomas cuando tenemos muchos más, ¿no? Y no solo somos cromosomas. Evitar comentarios y opiniones desinformadas o juiciosas me parece que es una de las cosas que hay que subrayar con fosforescente, mayúsculas, o sea, hay que hacer carretes en todos lados, porque justo es lo que más daño hace, ¿no? O sea, yo aviento un comentario, ¿no? Desde mi juicio y no sé quién está escuchando. Y en una de esas justo puede ser una infancia o una adolescencia, ¿no? O sea, que se está reconociendo y lo primero que escucha es la descalificación de su experiencia, ¿no? Y como tú dijiste hace ratito, el niño y la niña
no van a negar lo que dicen sus cuidadores por sobrevivencia. Ahora sí que por puro instinto de conservación, ¿no? Entonces, creo que has hablado un poco cuando mencionas lo de la espiritualidad, ¿no? Esta parte de la incondicionalidad que a veces ofrece el amor, lo voy a decir así, ¿no? Porque creo que también es una palabra que ha sido muy tocada. Pero yo lo escucho en esta validación emocional y sin juicio, ¿no? O sea, de quién es el otro. Reconocer los momentos de los padres, madres y cuidadores, de lo que sé y lo que no sé, y también de qué está, o sea, de qué puedo decirte y cómo te lo puedo decir. Los niños también entienden perfecto que tú les digas, no sé, no sé, vamos a investigar, no sé cómo decírtelo, pero lo voy a descubrir y regresar con esa promesa. Me parece que también es muy importante. Espacios seguros, creo que también hay que hablar mucho de eso, ¿no, Mila? O sea, ¿qué es un espacio seguro para cada uno de nosotros y poderlo brindar? Yo les puedo decir, por si alguien más tiene algo que decir, pero es como en donde me siento cómoda y segura de ser quien soy, donde no tengo que fingir, donde no me tengo que cuidar, donde no me tengo que proteger. Ese es el lugar que me está indicando que es un espacio seguro, ¿no? Y bueno, pues los padres y madres también somos acompañantes, no dirigentes, no gendarmes, no militares. Somos acompañantes de un proceso, ¿no? O sea, de una vida que se nos asignó, déjenme decirlo así. Y pues hay que nombrar la diversidad, ¿no? O sea, como creo que invalidar y minimizar es algo que como sociedad nos toca hacer. Hoy varias personas trans me decían, por favor, diles a las personas cis que dejen de invalidar y minimizar lo que estamos haciendo porque nos han hecho mucho daño y ellos también tienen responsabilidad de educarse en lo que dicen y en lo que hacen. Y me parece que tienen razón. Mila, este, pues cuéntanos con qué mensaje quieres despedirte, algún mensaje final que nos quieras compartir. Pues, pues eso, mi mamá decía algo que yo es como máxima de vida, ¿no? Y decía, si te vas a equivocar, equivócate del lado del amor, ¿no? Y creo que es como, para mí es todo, pues, ¿no? O sea, porque uno no tiene, y digo, como padre, no soy mamá, ¿no? Tampoco, pero supongo que la responsabilidad de ser padre es enorme, ¿no? Y seguramente dudas mucho de qué le digo, cómo le digo las cosas, ¿no? Eh, y el amor, pues de alguna forma es una antorcha en una cueva oscura, ¿no? En ese camino. Y, y sí, o sea, pues sí, si nos vamos a equivocar, pues equivoquémonos del lado del amor, ¿no? Algo saldrá bien de toda esa situación, ¿no? Como yo ahorita lo dije, el rayito de luz que para mí fue recordar que mi madre me dijo, yo siempre te voy a amar. Y eso me salvó la vida, no una, varias veces, ¿no? Entonces creo que ese sería como mi mensaje final, como padres que son, ¿no? Equivóquense del lado del amor. Ajá, qué hermoso mensaje, Mila, muchas gracias. Y pues súper. Pues entonces yo finalizaría como diciendo que los niños, las niñas y las adolescencias, en esta esencia que nos compartías, Mila, también saben mucho de ellos y ellas. Tienen una sabiduría que no es de adulto, justamente. Y que si tú no crees que ellos tienen en cierta parte autonomía, porque al final ninguno de nosotros, no importa la edad que tengamos, pues somos independientes, somos una especie profundamente social, todos somos interdependientes y eso incluye a niños, niñas y adolescentes. Pero yo sí les invitaría como padres y madres a pensar, y cuidadores también, docentes, ¿no? Si no creo capaz a un niño, niña o adolescente de autodeterminarse, primero piense yo si no es mi adultocentrismo el que me está negando o cegando a ver más allá, ¿no?